En este vídeo te voy a explicar cuál es la primera estrategia de trading con la que logré ser consistente. Y no solamente eso, sino que te explicaré cómo la puedes aprender y dónde puedes aprender dicha estrategia. Si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos que voy colgando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, una vez descubrí el análisis cuantitativo, que no es otra cosa que el estudio de una estrategia en el pasado, comprobando a nivel estadístico y matemático qué probabilidades da esa estrategia, y no estoy hablando de 100 o 200 eventos, estoy hablando de miles, idealmente más de 1000 y si es posible en operativa más intradiaria que te permita tener muchas operaciones, incluso llegar a 10.000, que es lo que para mí es un backtest completo. Entonces, gracias a esa forma de ver las estrategias y de desmembrarlas a nivel científico, matemático, estadístico, es cuando me di cuenta que todo lo que había aprendido hasta entonces, cuando lo ponía a backtestear de forma seria, no funcionaba. Y empecé a desmotivarme porque pensé, bueno, todo esto es humo, o sea, realmente en el mundo del trading no se puede ganar, todas las estrategias que busco por internet que pone 90% de acierto, 70% de acierto, la super estrategia definitiva, todo eso, cuando me pongo a hacerle un backtest me doy cuenta que no funciona. Entonces ahí te pones a pensar que a lo mejor nadie gana o nadie realmente es capaz de ganar a largo plazo, solo tener momentos de lucidez donde ganas unos meses, unos años, pero que nada funciona siempre, ¿no? Entonces, de ahí que había analizado pues decenas y decenas de estrategias, tanto con indicadores como estrategias de análisis técnico, ¿no? De lo que es el lenguaje del precio, acabé en la estrategia de trampas. Entonces la estrategia de trampas no es otra cosa que el quiebre de un nivel horizontal en el que hace una pillada entre unos porcentajes de la herramienta de Fibonacci, y si a continuación te crea un cambio de color, o sea, un giro en dirección opuesta o una vela tipo martillo, allí es donde yo entro. Sé que explicándolo así es muy difícil de entender, entonces si quieres ver la estrategia en profundidad, te recomiendo que vayas a la Academia de Código Trading, donde tenemos un curso gratuito donde se explican los cimientos del trading y también cómo funciona la estrategia. Te dejo en pantalla el link de dicho curso gratuito donde aprenderás pues la estrategia. Entonces, la primera manera de operar las trampas que backtesté era súper sencilla. Era muy parecido, prácticamente igual que la forma de operar las trampas en scalping, que os las he enseñado pues en diversos vídeos. Si queréis verme operar la estrategia de esa manera con scalping, lo tenéis aquí en pantalla. Entonces, en ese vídeo podréis ver en funcionamiento dicha estrategia. Entonces, en su día, cuando yo me puse a backtestearla, era una estrategia muy simple, con muy pocos parámetros, muy rígida, que se podía pues backtestear y hacer trading cuantitativo perfectamente sin tener prácticamente nada de discrecionalidad, y empecé. Y recuerdo que hice el mes de enero, saqué un 4%, hice el mes de febrero, que saqué un 14% de beneficio, y después en marzo perdí un 3%, y ahí ya me empezaba a desmotivar. Porque dije, ostras, todo un mes en pérdida. Pero dije, no pares, al menos ten todo el año. Entonces yo seguí y bueno, me di cuenta que al final todo el año pues arrojaba un 19% de acierto y que pues la cosa se resumía de la siguiente manera. Había un mes que era una locura, que era febrero, había 2-3 meses donde se perdía algo y después pues los otros meses que se ganaba, pero tampoco mucho. Y en resumen, lo importante era el beneficio anual. Lógicamente, en ese backtest había muchas semanas perdedoras
incluso meses perdedores, pero al final el trading cuantitativo te arroja una probabilidad a largo plazo. A mí no me interesa pegar un bombazo y duplicar la cuenta en 4 días y después que eso al cabo de 2 o 3 meses quiebre, o de 2 o 3 años. Entonces, yo buscaba algo que fuera sólido, consistente y que de forma conservadora me diera un rendimiento, y eso me lo dio esta estrategia. Después vi que había otras maneras de operar la estrategia de trampa, que se podían ir cambiando parámetros y en lugar de hacerla tipo scalping, pues ya pensarla más para swing trading, o incluso pues trabajar con un stop cerca y el TP muy lejos, o incluso al revés, con un stop lejos y TPs cerca, y con mucha gestión, lógicamente, no dejar que el precio vaya hasta el stop loss en ese caso, sino gestionando y salvando la mayoría de operaciones que se ponen en negativo con break-even. El mover a break-even no solo es coger el stop loss y subirlo al punto de entrada cuando la operación corre en tu favor, también es al revés. Cuando la operación va en contra, puedes bajar el take profit al nivel de entrada y salvarlas en break-even, no todas lógicamente, pero sí muchas de las operaciones. Entonces, esa fue la estrategia que me ayudó a conseguir la consistencia y sobre todo a volver a creer en el trading, porque lo más importante era que en ese momento ya no creía en el trading. Yo pensaba que era imposible, que no se podía ganar, que era totalmente aleatorio, y los que publicaban estrategias y libros explicando trading no ganaban y simplemente pues ganaban dinero vendiendo esa estrategia, ese libro, ese curso, lo que fuese, y realmente nunca habían ganado como traders. Gracias al trading cuantitativo y a la estrategia de trampas, pues volví a confiar en el trading porque vi que sí se podía. Entonces, muchos de mis alumnos, de los que están ya en la academia, haciendo las formaciones con mentoría Pro, Élite y VIP, te dejo el link de dichas formaciones aquí en pantalla, pues muchos de esos alumnos me dicen precisamente eso, que nunca habían tenido resultados de hacer pues un backtest, de operar una operativa durante mucho tiempo y que les arrojara resultados hasta que descubrieron los contenidos de Código Trading, empezaron con el curso gratuito y después aprendieron la estrategia de trampas. Y es muy curioso porque a mí lo que más me motiva es que vuelven a confiar en el trading, que al coger la estrategia y hacer un año de backtest y ver que han ganado un 10%, un 8%, un 12%, eso les hace volver a ver que realmente sí se puede, con toda la motivación que se acostumbra a entrar en este mundo, que normalmente en una fase inicial te imaginas que es muy fácil, que solo que tengas 4 indicadores, un poquito de análisis, ya con eso ganarás, y cuando te das el baño de realidad llegas a pensar en el otro extremo, diciendo todo es mentira, este mundo no funciona. Entonces, lo que estoy viendo es que muchos de los que acaban entrando con una formación ya con mentoría han pasado exactamente por lo mismo, y yo me alegro muchísimo de que gracias a que han tenido resultados en su backtest, pues acaben otra vez confiando en el mundo del trading. Código Trading, tenemos nuestras cuentas auditadas, pero lógicamente el hecho de ver que yo gano, sé que muchas veces no hace hacer el paso a alguien a tomar una formación ya con mentoría, porque es una inversión. Es decir, vale, voy a invertir en mi formación porque es la parte más importante al principio en cualquier disciplina, ¿no? Aprender de alguien que sepa más, y en ese punto el hecho de ver mis cuentas auditadas da cierta confianza, pero no es hasta que ellos aprenden, por eso está también el curso gratuito, aprenden cómo funciona el mundo del trading con el curso básico, y después el curso donde también es gratuito, donde se explica la estrategia. Cuando han aprendido todo eso y se ponen a hacer el backtest y les da resultados, cuando dicen, ahí quiero ya perfeccionar, pulir, porque si yo solo he sacado esos resultados, si solo con lo gratuito he conseguido estos números, ahora ya sé que esa inversión en formación la voy a amortizar, voy a ponerme en serio en eso, y son historias muy parecidas realmente a la mía.
Entonces, espero que tú también, si ya no confías en el trading, vuelvas a confiar en él cuando tengas una estrategia bien testeada durante cientos o miles de eventos y te saque una ventaja a tu favor, unas estadísticas de rentabilidad y consistencia a largo plazo. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.